Ok. Bueno, entonces lo que vamos a ver en esta clase es justamente lo que es la definición de base, ¿no? Que eso es algo que ya hemos estado, bueno, trabajando en lo que, digamos, lo que se necesita para tener una base. Entonces, bueno, ¿qué es una base? Entonces, si tenemos un espacio vectorial sobre un campo, entonces un subconjunto beta de B se dice que es una base del espacio vectorial B si beta genera AB. Eso es número, ¿no? Beta tiene que generar AB. Y la otra condición es que el conjunto, este subconjunto que está generando, también sea un conjunto linealmente independiente de B. Entonces, eso es lo que va a ser una base y, bueno, va a ser el tema central en este curso de álgebra lineal, ¿sí? Entonces, tenemos un espacio vectorial y vamos a tener que un subconjunto del espacio vectorial se dice que es una base si, por un lado, genera al espacio vectorial y por el otro lado es un conjunto linealmente independiente del espacio vectorial. ¿Ok? Bueno, ¿hay dudas en la definición de base? No, maestra, todo bien. Okay. Bueno, entonces vamos a ver ejemplos. Vamos a ver este ejemplo. Entonces, otra vez, tomemos R3. Y vamos a ver que este conjunto, bueno, tenemos que este conjunto formado por estos tres vectores, este es un conjunto que es linealmente independiente en R3, ¿sí? Y además, este subconjunto genera el espacio vectorial R3, ¿sí? Y entonces, bueno, de acuerdo a nuestra definición, pues beta es una base de R3. ¿Está claro que este conjunto es linealmente independiente y que genera o lo vemos? Esos serían los vectores IJ y K, ¿no, profesora? Que se usan normalmente en física. Sí, sí, sí. Eso sería, sí. Pero bueno, ¿sí es claro eso o lo vemos? Esa ley, sí, que generan, ¿podríamos verlo, por favor? Ok. Entonces, que sea linealmente independiente, me dicen que sí es claro. Bueno, a ver, vamos a hacerlo rápidamente las dos cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ver que este conjunto es linealmente independiente? Me tengo que tomar una combinación lineal. Entonces, me tomo una combinación lineal de estos tres vectores igual a 0. Ya me la tomé. Y bueno, si multiplico los escalares y sumo, me va a dar A1, A2 y A3. Y este vector, pues es igual a este vector. Cuando dos vectores son iguales, cuando tienen iguales cada una de sus coordenadas. Entonces A1 es igual a A2, igual a A3 y esto es igual a 0. Y con eso estamos probando que el conjunto, este beta, es linealmente independiente. ¿Sí está claro? Sí. Es linealmente independiente. Bueno, ahora, ¿qué tengo que ver para convencerme de que este conjunto genera R3? ¿Qué hay que hacer? Que un vector cualquiera de R3 está contenido en el generado por beta. Ajá, ¿eso qué quiere decir? Que si me tomo un vector cualquiera en R3, vector cualquiera en R3. Y tengo que ver que este vector está en el generado por beta. ¿Qué quiere decir que este vector esté en el generado por beta? Se puede escribir como combinación lineal de los Se puede vectores. escribir como combinación lineal. Exacto. Entonces, ¿cómo escribo
a este vector como combinación lineal de estos tres vectores que tengo. Pues ahí está, ¿no? Tengo un vector cualquiera en R3 y lo escribo así como combinación lineal de esos tres vectores. Esta combinación lineal pues sí está en el espacio vectorial generado por beta, porque es una combinación lineal de esos tres vectores, ¿sí? Y bueno, por lo tanto, pues este vector, pues sí está en el generado por beta. Y como fue un vector cualquiera, pues entonces tengo que todo R3 está contenido en el espacio vectorial generado por beta. ¿Sí? Entonces ya tengo. Y como el espacio vectorial generado por beta, o sea, el conjunto de todas las combinaciones lineales con vectores aquí en beta, ese siempre está contenido en R3. Entonces, por lo tanto, tengo que son iguales, porque ya tengo las dos contenciones. ¿Sí? Y esta igualdad quiere decir que beta está generando a R3. Si hay desigualdad es que beta genera R3. ¿Dudas ahí? Yo tengo una. Decimos que el generado de B está contenido en R3 es como por definición ya, ¿no? Bueno, eso siempre se da porque este conjunto beta pues está contenido en R3. ¿Sí? Y si este conjunto beta está contenido en R3, entonces todas las combinaciones lineales con elementos en beta, ¿dónde van a estar? Ah, también ahí. Aquí. Entonces, por eso es que digo que esta siempre se da. Ah, ok. ¿Sí? ¿Sí está bien, Jair? Sí, gracias. Ok. ¿Más dudas? De mi parte, perfecto. ¿Los demás? Todo bien. Todo bien. Todo bien. Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo. Ahora, ¿por qué? Aquí vamos a ver otro ejemplo en el que veamos por qué es necesario pedir que para tener una base, o sea, en la definición de base, si se fijan, es que sea un subconjunto de B que esté generando y que además sea linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesitamos esta segunda condición? O sea, ¿por qué le pedimos esta segunda condición? Y bueno, vamos a ver un ejemplo para que nos demos cuenta de por qué le estamos pidiendo que el subconjunto, además de generar, esté siendo linealmente independiente. Entonces, a ver, vamos a ver este ejemplo. Entonces, me voy a tomar ahora R2. Mi espacio vectorial es R2 y me tomo este subconjunto S, formado por estos tres vectores. Y bueno, lo primero que vamos a ver es que S no es una base. ¿Por qué no es una base? Entonces, ¿qué sí está haciendo este conjunto S? Sí está generando al espacio vectorial. ¿Cómo vemos que sí lo está generando? Pues si yo me tomo un vector en R2, aquí está un vector cualquiera en R2, entonces este vector AB se puede escribir así. ¿Sí? Y este de aquí, ¿en dónde está? Es una combinación lineal con elementos en S.
¿Sí estamos? Entonces, cualquier vector en R2 sí está en el espacio vectorial generado por S. Y bueno, entonces tenemos que, ya por lo que igual que como vimos el ejemplo pasado, vamos a tener, como es cualquier vector, pues vamos a tener que todo R2 está contenido aquí, en el generado por S, porque es cualquier vector aquí. ¿Sí? Y como siempre tenemos que el generado por este S, que es un subconjunto de R2, está contenido en R2, pues entonces vamos a tener que efectivamente R2 es el generado por S. ¿Hasta ahí hay dudas? Todo bien, profesora. Todo bien. Ok. Bueno, entonces sí genera, ¿no? Pero lo que está pasando es que no es linealmente independiente. Y bueno, ¿por qué no es linealmente independiente? Pues porque podemos tener esta combinación lineal igual al vector 0 y con pues un escalar distinto de 0. De hecho, aquí los tres son distintos de 0, pero bueno, me basta con que uno sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces, puedo formar con estos tres vectores, puedo formar una combinación lineal igual a 0 con al menos un escalar distinto de 0. Y eso muestra que este conjunto es linealmente dependiente. Y si es linealmente dependiente, pues no es linealmente independiente. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Bueno, entonces ya tenemos, este conjunto no es linealmente independiente, pero sí está generando. ¿Y qué es lo que entonces está pasando aquí? Bueno, aquí ya teníamos, me tomo un vector en R2, lo puedo escribir como combinación lineal de estos tres vectores, ¿sí? Ahí está. Pero este vector, igual, también lo puedo escribir como combinación lineal de estos tres vectores. ¿Sí? Son los mismos vectores, pero ¿cómo son las combinaciones lineales? ¿Es la misma combinación lineal o son distintas? Distintos, ¿no? Son distintas, porque en este caso, pues digo, si este vector, si A y B no son 0, pues aquí A aquí está haciendo A, pero aquí está haciendo 0. Y aquí está haciendo B, pero aquí el coeficiente está haciendo B menos A. Y aquí el coeficiente es 0 y aquí es A. ¿Sí? Entonces, es una combinación lineal distinta. Este es distinto de este y este es distinto de este. ¿Sí? ¿Y eso por qué está pasando? Pues porque este conjunto no es linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, cuando el conjunto no es linealmente independiente, lo que tiene como consecuencia es que un vector, cualquier vector de R2, este vector de R2, lo puedo escribir, pero de dos formas distintas, como combinación lineal de hechos. ¿Sí? Y eso es lo que queremos evitar. No queremos poder escribir a cada vector con combinaciones lineales diferentes, sino lo que queremos es que la forma de escribir a cada vector como combinación lineal de los elementos del conjunto, nada más haya una sola forma. Y aquí estoy teniendo dos formas, ¿sí? Y eso me pasa porque el conjunto es linealmente dependiente, o sea, no es linealmente independiente. Y eso es lo que queremos evitar. ¿Dudas? No, profesora, todo bien. ¿Todo bien? ¿Los demás también? Todo claro. Ok. Entonces, por eso le estamos pidiendo que sea linealmente independiente a una base, porque queremos que la forma de escribirlo sea única. ¿Ok? De hecho, pues eso es lo que dice este teorema. Entonces, a ver, un segundito, bueno, un minutito, para que lo copien y ahorita lo comentamos. Y me avisan, ahorita que ya lo tengan copiado, me avisan.
Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que dice? Que este es el, digamos, el meollo de para qué necesito una base. Entonces, este teorema me está diciendo el meollo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un espacio vectorial sobre un campo y tengo beta, un subconjunto de B. Ahí está, un subconjunto finito de B. Entonces, ¿qué va a pasar? Beta es una base de B. Entonces, si yo supongo que beta es una base de B, esto pasa sí y solo sí. Cada vector en B se puede escribir como combinación lineal de los elementos en la base. Ahí está. Si supongo que beta es una base de B, entonces tengo que cada vector en B se puede escribir como combinación lineal de los elementos en la base. ¿Sí? Pero no nada más eso. La otra cosa que está pasando es que para cada vector en B, si ya lo pude escribir como esta combinación lineal, con elementos en la base, x1, x2 hasta xn en la base, ¿sí? Entonces, si ya lo pude escribir así, y tengo además, supongo que tengo otra forma también de escribirlo, como combinación lineal de los elementos de la base, entonces los escalares, estos correspondientes, van a ser iguales. O sea, va a ser la misma combinación lineal. Entonces, nada más tengo una única forma de escribir a cada vector como combinación lineal de los elementos cuando beta es una base. O sea, en otras palabras, no me puede pasar lo que me estaba pasando en este ejemplo. ¿Sí? No me puede pasar que yo tenga esta combinación lineal y que tenga esta otra. ¿Sí? Que sean dos combinaciones lineales distintas. Eso no me puede pasar cuando tengo una base. ¿Está claro o hay dudas en el enunciado del teorema? Está claro, maestra. ¿Los Claro. demás? ¿Los demás? Todo bien. Todo bien. Ok. Bueno, entonces vamos a la demostración. Entonces nos ponemos todos muy listos. Entonces, ¿qué tenemos que probar primero? Voy a ir de ida. Pues cuando voy con la ida, ¿qué estoy suponiendo? Un valiente. Que B es una base, beta es una base. Que beta es una base de B. Exacto. Eso estoy suponiendo. Axel y Uriel. Axel y Saúl. Muy bien. Entonces eso estoy suponiendo, que beta es una base de B. Y tengo que probar que cada vector puede ser expresado de esta forma. Primero que nada tengo que probar eso. Ok. Entonces, bueno, me tomo una base de B. Ahí está. Y me tomo un vector en B. Entonces, Y que sea un vector en B. ¿Sí? Entonces, como beta es una base de B, en particular tenemos que beta genera al espacio vectorial B. ¿Sí? Porque esa es la primera parte de que beta sea una base, que genere. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que beta genera a B? Pues quiere decir esto de aquí, que tengo esta igualdad. ¿No? Que el conjunto, el espacio vectorial formado por todas las combinaciones lineales con elementos en beta es igual a B. ¿Sí? Y como Y es un elemento de B, pues eso quiere decir que este Y sí se puede escribir como combinación lineal. Porque esta combinación lineal de aquí, ¿en dónde está? Está en el generado por beta. Y este es igual a B. ¿Sí? Entonces yo me tomé el elemento en B, o sea, me lo tomé aquí, y está aquí. Y como este es igual a este, pues el Y también está en el espacio vectorial formado por todas las combinaciones lineales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Y se puede escribir como una combinación lineal. Ahí está, la combinación lineal. Y con eso estoy probando el inciso 1. ¿Dudas?
¿No hay dudas? ¿O ya los perdí? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Todo bien. Ok, bueno, entonces ya vimos que si tenemos una base, sí es cierto que cada vector se puede escribir como combinación lineal. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver que la forma de escribir a cada vector como combinación lineal de elementos de la base es única, ¿sí? Solo hay una forma. Y un valiente que me diga cómo se hacen estas pruebas de unicidad, qué es lo que se hace. Bueno, Poniendo algo ¿qué se hace, Jair? pues suponemos que hay otro, se puede Otra. Ujú, escribir de otra forma, pues. ujú. Más bien. Y probamos que son qué. Suponemos que hay otra y probamos que qué. Misma. Ok, suponer que hay otro y llegar a que son iguales. Ya nos lo dijo Saúl en el chat. Exacto. Entonces eso es lo que hay que hacer. Bueno, entonces vamos a hacer eso. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces vamos a suponer que tenemos dos maneras de escribir al vector Y como combinación lineal de los elementos de la base beta. ¿Sí? Entonces voy a suponer que tengo dos y vamos a ver que son iguales. Entonces, una es esta. Y la otra es esta. Ahí están las dos combinaciones lineales. ¿Sí? Y entonces, bueno, resto una de la otra. Voy a restar una de la otra. Como Y menos Y, pues es el vector 0, pues esto me va a dar Y menos Y es el vector 0. Y voy a restar esta segunda de la primera. Y ya que las reste, voy a acomodar los escalares, como, ¿no? El escalar este A1 menos B1 multiplicado por el X1, luego el A2 menos el B2 multiplicado por el X2, y el AN menos el BN multiplicado por el XN, ¿no? Entonces resté la segunda de la primera y acomodé los escalares. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Y bueno, como beta, aquí voy a usar como beta, es una base de B, porque es lo que estoy suponiendo. Entonces tenemos que en particular beta es un conjunto linealmente independiente. Entonces beta es linealmente independiente. ¿Sí? Y tengo aquí una combinación lineal esta, igual al vector 0, ¿sí? Con elementos x1 y x2 hasta xn en un conjunto que es linealmente independiente, porque están en la base, y la base es un conjunto linealmente independiente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los escalares que estoy poniendo todos tienen que ser 0, ¿sí? Porque el conjunto es linealmente independiente. Entonces, esto es igual a 0, este es igual a 0 y este de acá también es igual a 0. ¿Sí? Y bueno, pues si cada uno de ellos es igual a 0, entonces tenemos que son iguales. ¿Sí? Y si los escalares son iguales, pues entonces tenemos que las combinaciones lineales son la misma. Pues es única. ¿Hay dudas? No, profesora. Muy bien. Ok. Entonces, con esto ya probamos la ida. Vamos bien. Ok. Entonces, ya probamos la ida del teorema, ¿no? Ya vimos que si es una base, entonces sí puedo escribir a cada vector como combinación lineal de elementos de la base y la forma de escribirlo, que es lo que está diciendo el inciso 2, es única. Nada más hay una sola forma de escribirlo como combinación lineal. Bueno, ahora tengo que probar el regreso. Ahora tengo que hacer el regreso. Para el regreso, un valiente que me diga qué voy a suponer. Que se puede escribir como una combinación lineal y que además es única, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, Fátima nos lo redactó en cortito y Saúl nos lo dijo así más claramente, ¿no? Hay que suponer el inciso 1 y el inciso 2. Entonces, hay que suponer que cada vector se puede escribir y que además la forma de escribirlo es única. ¿Okay? Y tenemos que probar que beta es una base de B.
para probar que beta es una base de B, ¿qué tenemos que probar? Que beta genera al espacio vectorial y que es linealmente independiente. Exactamente. Entonces hay que ver que beta genera y que es linealmente independiente. Ok, entonces aquí está. Vamos de regreso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? ¿No? Entonces vamos a suponer esto de aquí. Ahí está el inciso 1. Y ahí está el inciso 2. Eso es lo que vamos a suponer. Ahí está. ¿Sí? Y hay que ver primero que esto es lo mismo que ver que qué. Si cuando probemos esto, hay que ver esto. Y una vez que probemos eso, ¿eso qué quiere decir? Que beta genera Que beta, espacio vectorial. exacto, genera B. Pues tenemos que ver esto, ¿no? Porque es la forma, eso es lo que quiere decir que beta genere A al espacio vectorial B. Ok. Bueno, esta siempre se satisface, ¿no? Eso ya es lo que hemos visto, esta siempre se da. Entonces lo que tenemos que ver es que se da esta de aquí para tener la igualdad, porque una igualdad es una doble contención de conjuntos. Como queremos ver esta, entonces hay que ver la doble contención. Esta siempre se da y hay que ver esta de aquí, ¿sí? Para ver esta, ¿qué voy a hacer? Me voy a tomar un vector en B. Ahí está. Tomo un vector aquí. Y tengo que ver que está acá. Bueno, entonces me tomo el vector en B y uso el inciso 1. Entonces, ¿qué sé? ¿Qué es lo que estoy suponiendo? Que cada vector se puede escribir de esta forma, que es lo que me dice el inciso 1. Entonces, me tomé un vector en B, como estoy suponiendo el inciso 1, pues sé que ese vector se puede escribir de esta forma. ¿Sí? Entonces, con eso estoy probando que este vector que me tomé en B, pues también está aquí. También está aquí, en el generado por beta. Y como fue un vector arbitrario, pues tengo que todo el espacio vectorial está contenido en él, generado por beta. Y como la otra contención siempre se da, pues tengo la igualdad. ¿Dudas? ¿Ya los perdí? No, todo bien, ¿Está bien? profesora. Ok. Bueno, entonces ya probamos que sí genera. Ahora, ¿qué tenemos que probar? Para que sea base beta, LI. que sea linealmente independiente, como nos dice Roberto. Ok. Entonces, bueno, hay que ver que es linealmente independiente. Bueno, pues entonces ahora sí. Hay que ver, veamos que beta es un conjunto linealmente independiente. Hay que ver esto de aquí. Y bueno, para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomarnos una combinación lineal igual al vector 0 con los elementos en beta, ¿no? X1, X2, Xn son los elementos de beta. Y tenemos que ver que los escalares son iguales ¿a qué? A 0, porque queremos probar que este beta es un conjunto linealmente independiente, ¿sí? Entonces, bueno, me tomo una combinación lineal igual a 0. Ahí está, una cualquiera, ¿sí? Y ahora me acuerdo que siempre podemos, esta combinación siempre la tenemos, siempre tenemos la combinación lineal, esta de aquí. Esta siempre la tenemos, ¿sí? Entonces, esta me la tomé. Y esta siempre la tenemos. ¿Sí? Pero, ahora sí, el inciso 2, que es el que estoy suponiendo, que dice que si yo tengo para cualquier vector, en particular para el vector 0, si tengo esta forma de escribir, o sea, una combinación lineal, y tengo otra forma de escribirlo, ¿qué está pasando? Que son realmente la misma. O sea, que este A1 es igual a B1, que este A2 es igual a B2, y este AN es igual a BN. Eso para cualquier vector en B, ¿sí? En particular, para el vector 0. Entonces, tengo estas dos formas de escribir. Tengo
esta de aquí y esta de aquí. Y como yo estoy suponiendo que siempre que tenga dos en realidad son la misma, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que este B1 en realidad, este B1 tiene que ser igual a ¿quién? A este 0 de aquí. El B2, ¿a quién tiene que ser igual también? A este 0 de aquí. Y el BN, ¿a quién tiene que ser? A este 0 de aquí. ¿Sí está claro? Y entonces estoy probando que esta combinación lineal que me tomé, en realidad, es la que tiene todos los escalares iguales a 0. Y con eso estamos probando que entonces beta es un conjunto linealmente independiente, porque estamos probando que cualquier combinación lineal igual a 0, en realidad es la trivial, la que tiene todos los escalares iguales a 0. Y bueno, como ya había yo probado que beta generaba y acabamos de probar que es linealmente independiente, entonces beta va a ser una base del espacio vectorial. ¿Hay dudas aquí? Todo bien, profesora. ¿Los demás? No, ninguna. Todo bien, todo bien. ¿Está bien? Sí. Ok. Bueno, otra forma de escribir el teorema anterior, es esta forma cortita, que es la que mencionaba Fátima, ¿no? Es la forma cortita esta. Si tenemos un espacio vectorial sobre un campo y tenemos un subconjunto de B, entonces beta es una base de B, si solamente si cada vector en B puede ser expresado de manera única como combinación lineal de vectores de beta, ¿sí? Esto de manera única quiere decir dos cosas. Quiere decir que se puede escribir como combinación lineal de vectores en beta y que la forma de escribirlo es única. ¿Sí? O sea, está condensando lo que dice esta parte de acá. Se está condensando estos dos, ¿no? O sea, se puede escribir, que es lo que dice el inciso 1, y además la forma de escribirlo es única, que es lo que dice el inciso 2. ¿Sí? Entonces, a mí me parece más claro enunciarlo así como lo tengo aquí en el teorema, en este, que escribir de manera única, porque como que es más claro saber que se puede escribir y que además la forma de escribirlo es única. Sí, pero bueno, las dos formas son válidas. ¿Hay dudas en lo que acabo de decir? No, todo bien. Profesora. Ah, claro. ¿Sí? ¿Los demás también? Sí. Ok. Bajar a la forma alternativa, sí. Ahí está. Uh-huh. ¿Alguna otra duda o comentario? No, profesora, todo bien. ¿Los demás también? Yo tengo una duda sobre cómo demostrar que un cierto conjunto no es linealmente independiente. Ahí podríamos, ¿cuál es la manera como más común de hacerlo? Ok, entonces a ver. Bueno, no nada mejor que un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo. Tómate este espacio vectorial. Me voy a tomar el espacio vectorial de las matrices diagonales. Este es un espacio vectorial.
sobre los reales. Y me voy a tomar este conjunto. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo probamos que este conjunto es linealmente dependiente? Es tu pregunta, ¿no, Axel? Sí, Ok. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Suponemos que tenemos una combinación lineal igual a 0. Supongo que tengo una combinación lineal igual a 0 con estos tres vectores. Y tengo que probar que alguno de estos escalares es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, y bueno, lo mismo aplica si quiero ver que es linealmente independiente, igual me tomo una combinación lineal igual a 0 y lo que tenemos que ver es que los escalares son 0. Entonces, bueno, de cualquiera de las dos formas hay que tomarse la combinación lineal igual a 0. ¿Sí? Ahí está, me la tomé. Y bueno, multiplico y sumo. Y cuando multiplique y sume, ¿qué me va a quedar? En la primera entrada me va a quedar a 1 más 2 a 3. ¿Sí? En la segunda entrada me va a quedar 0, aquí me va a quedar 0, aquí me va a quedar 0 y aquí me va a quedar a 2. ¿Sí? Y bueno, entonces, como esta matriz, esta que me resultó aquí, tiene que ser igual a esta matriz, es igual a esta matriz, pues cuando dos matrices son iguales, cuando son iguales cada una de sus entradas. Entonces eso quiere decir que A2 es igual a 0, ¿sí? Esta es igual a esta. ¿Y qué más quiere decir? Que A1 más 2A3 también es igual a 0. Y bueno, entonces, bueno, A2 sí fue 0. Pero ¿qué pasa con A1 y con 2A3? ¿Qué tiene que pasar? Que A1 es igual a ¿quién? A menos 2A3. ¿Sí? Y entonces, pues le doy valor a A3. ¿Qué valor se les ocurre para A3? 1. 1, ok. Entonces, si a A3 le doy el valor de 1, entonces, digo, si a A3 le doy el valor de 1, entonces, ¿cuánto vale A1? Menos 2. Menos 2. Y entonces, en esta combinación lineal, ¿qué pasó? El A2 sí fue 0. Esa no hay vuelta de hoja, sí fue 0. Pero A3 valió 1 y A1 valió menos 2. Entonces, tengo una combinación lineal igual a 0, al vector 0, con al menos un escalar distinto de 0. ¿Cuál es ese escalar distinto de 0? Pues en este caso puede ser A1 o A3, como te guste, pero hay un distinto de 0. Y entonces el conjunto, ¿cómo es? Linealmente dependiente. ¿Sí está claro? sí. Okay. Bueno, ahora, lo mismo aplica para tratar de ver si un conjunto es linealmente independiente. O sea, tómate igual. Seguimos con este espacio vectorial. Pero ahora tómate, por ejemplo, el conjunto S1. Me voy a tomar el conjunto formado por 1, 0, 0 y 0, 0, 0, 1.
y queremos ver cómo es este conjunto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos para el ejemplo anterior. Me escribo una combinación lineal igual a 0 formada por estos dos vectores. 1 por 1, 0, 0, 0, más A2, 0, 0, 0, 1. Ahí está la combinación lineal. ¿Sí? Multiplico y sumo y me va a quedar ¿qué? A1, 0, 0 y A2. Y esta matriz, pues es igual a esta de acá. ¿Cuándo son iguales dos matrices? Cuando son iguales cada una de sus entradas. Entonces voy a tener que A1 vale 0 y A2 vale 0. Y entonces el conjunto S1, ¿cómo fue? Independiente. Independiente. ¿Sí? Entonces, la forma de ver si el conjunto es linealmente dependiente o independiente, o sea, el mecanismo para hacerlo es el mismo, es el mismo método. Se escribe en la combinación lineal igual a 0, ¿sí? Suman, digo, multiplican los escalares, suman los vectores y de ahí les van a dar sistemas de ecuaciones, ahí está, ¿no? Y dependiendo de qué les resulten las soluciones, van a determinar si el conjunto es linealmente dependiente o linealmente independiente, dependiendo de cuáles sean las soluciones que obtengan. ¿Sí está claro ahora sí? ¿Cómo hacerle? Y en ese caso, S1 es una base, ¿no? De V. Sí, en este caso pueden probar que S1 es una base de B. Sí, pueden probar eso también. ¿Cómo probamos que es una base? Falta ver que es igual, que genera. Que genera. Entonces, ¿qué me voy a tomar? Me voy a tomar ahora un elemento en B. ¿Cómo son los elementos en B? Tomo un elemento en B, una matriz diagonal. Así son los elementos en B. Son matrices diagonales. ¿Sí? Y a este elemento, ¿cómo lo escribo? Como combinación lineal de estos dos. Escribo como A por 1, 0, 0, más B por 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Este de aquí, ¿en dónde está? Está en el espacio vectorial generado por S1. ¿Sí? ¿Y este dónde estaba? En B. Entonces me tomé un elemento en B y vi que está en el espacio vectorial generado por el conjunto S1. Entonces con esto lo que estoy probando es que todo el espacio vectorial B está contenido en el espacio vectorial generado por S1. ¿Sí? Y como esta siempre se da, pues Ya entonces tenemos la igualdad, ¿no? tenemos la igualdad. ¿Sí? Pues esta es la que importa. Esta es la que tienen que checar. Esta siempre se da, pero esta es la importante. Y aquí está. La difícil. Exacto, la difícil. Entonces sí es una base, porque es linealmente independiente y está generando. ¿Sí está claro? Ahora sí. Sí, profe. En este otro ejemplo, este conjunto pueden probar que sí genera, pero como no es linealmente independiente, entonces no va a ser base. ¿Sí estamos? Ajá. ¿Dudas? ¿Más dudas? Creo que no, profesora. Por el momento no, gracias. ¿Los demás? Perfecto. ¿Ya no hay más dudas? No, está interesante el concepto de las bases. Sí, bueno, y va a ser el tema. O sea, ese tema hay que tenerlo bien entendido y hay que, digo, porque ese va a ser como el tema central del curso. El Bueno, Profesora, y por ejemplo, podríamos decir que si existe una base de un espacio vectorial, entonces existe una infinidad de bases, ¿no? Por ejemplo. O no siempre se cumple. si existe una base, pues, o sea, si ya tienes una base, lo que sí te va a pasar es que puede que, o sea, no va a ser única la base, ¿no? O sea, puede haber más bases, ¿no?
Esa es una pregunta interesante.